E nele Pare de Sufrir de hoje, eu tenho a senhora Cecília. Como le va? Bem? Todo bien, obispo. Usted tuvo quanto tempo de sofrimento? Y más o menos 15 años. 15 anos. 15 anos. Como que começou? Y empezó desde que yo era muy chica. Yo sufrí un abuso sexual durante más o menos un año. Yo tenía alrededor entre 7 u 8 años. Estaban terminando la casa de mis papás y habían dos hombres que estaban construyendo ahí. Y bueno, y sufrí un abuso sexual por parte de ellos durante un tiempo muy largo. Entre uno y otro. Y eso fue mucho tiempo y no sabía de la gravedad del caso hasta que crecí. En ese momento uno cree que es normal y que a toda la gente le pasa algo similar o que es normal en cualquier persona. Cuando fui entendiendo lo que era, me di cuenta que no era normal. Sí, que habían abusado de mí, que había yo cambiado mis actitudes, había pasado a tener una madurez más grande ya a partir de esos 7 años. Yo ya no quería jugar con muñecas, no quería, no hacía nada más de lo que hacía anterior a eso, que era jugar y divertirme. Mi pensamiento había cambiado completamente. Empecé a ser más rebelde a partir ya de esa edad, a tener otro tipo de comportamientos extraños hasta para mi mamá, pero nadie sabía. Nadie sabía. Y para que tenga una idea, hasta me hacía pis en la cama, que una nena de esa edad ya no se hace pis en la cama. Y sin embargo, sí, empezaron a haber cambios muy grandes. Yo empiezo a madurar y a darme cuenta de lo que me pasa cuando tengo conciencia de esto. Yo tengo alrededor de 14 años, fue la época que iba a cumplir los 15. Y ahí decido contarlo. Decido contárselo a mis papás. Y ahí sentí como que se me derrumbó el mundo, porque me di cuenta de lo que me había pasado. Tardó un proceso hasta entender, y cuando llegó esa edad es como que, ¿por qué? Porque yo ya empezaba la adolescencia, empezaba a querer tener un novio, es algo común, tener un novio, y todo eso me frenaba, porque yo no quería que ningún hombre estuviese conmigo, no quería que ningún hombre me pudiera tocar, tenía miedo. Entonces eso empezó a crear en mí un pensamiento muy distinto hacia los hombres. Yo siempre estaba a la defensiva, me costaba mucho relacionarme con los hombres, siempre los tenía como amigos. Contárselo a mi mamá y a mi papá fue crear un boom en mi casa, o sea, fue algo muy choqueante. Y bueno, eso fue empezar a madurar y a ver que la vida era otra cosa. Y había que empezar a superar. Yo hoy lo cuento de esta manera, pero fue un proceso para poderlo superar, no fue nada fácil. Entonces, a medida que fueron pasando los años, me doy cuenta que mis actitudes hacia los demás eran siempre de frenar a la gente por el miedo. Me empecé a encerrar en mí misma, actuaba mal con mi familia, ya tenía problemas con mi familia porque yo ya había cambiado mucho el carácter, era muy nerviosa también, por todo yo discutía, era una persona que todo te lo retrucaba, ¿sí? Nunca ibas a tener la razón, siempre la razón la iba a tener yo. Era una manera de ponerte un parate y que no me jorobaran. Entonces me empecé a involucrar en una obsesión conmigo, ¿no? De cómo herirme o cómo lastimarme yo. Eso fue lo que pasó. A razón de la vida sentimental, que todo viene aparejado con lo que voy a contar, a razón de la vida sentimental, al no querer que nadie se acerque y al mismo tiempo desear que se acerquen, porque no quería estar sola, quería conocer a alguien. Ya habían pasado algunos años también, 17, 18 años. Empecé a involucrarme con el tarot. Fui a algunos lugares para que me dijeran si había alguien que se gustaba de mí, si había alguien que yo le pudiera interesar o cuándo iba a conocer a una persona. Era así. Paralelamente empiezo a ir al gimnasio, a trabajar mucho por mi cuerpo, ¿sí? Porque yo me veía mal, me veía gorda y creía que eso era la razón de que nadie se acercaba a mí, ¿no? Todo lo que era físico. Entrenaba muchas horas,
empezaba a dejar de comer, empezaba a tomar pastillas, visitaba médicos para tomar pastillas que me ayudaran a adelgazar, pastillas que nunca dan resultado porque lo mismo que bajás en un mes, 2 meses, los aumentás y el doble, además de que te altera todo el sistema nervioso. Lo hice muchos años, a partir de los 15, 16 años yo ya tomaba pastillas para bajar de peso y diuréticos también, que es gravísimo, cualquiera que sabe esto es gravísimo. No me bastaba con eso porque llega un momento de que tanto subir y bajar no da resultado. En el gimnasio mismo compraba pastillas de efedrina. La efedrina, quien conoce un poco del tema, sabe que altera el corazón estando sentado. Parece que estuvieses corriendo una maratón. Y eso provocaba en mí una alteración nerviosa tremenda. No me importaba. Si era para lograr lo que yo quería, no me importaba. El tema que con eso lo que único que estaba provocando en mí era sentirme cada vez peor y encubierto en mí era el deseo de quererme morir por todo lo que me estaba pasando. Yo era infeliz completamente. Me sentía desahuciada, muy triste, muy amargada. No podía superar lo que me había pasado. Y el hecho de no tener nadie a mi lado que me ayudara a superarlo era como que cada vez era peor. Era todos los días despertarme y decir, ¿cuándo? ¿Siempre va a ser de esta manera? Y fue pasando el tiempo, siguiendo, actuando de esa forma con las pastillas y demás, ya no me daba resultado, empecé a tener problemas de bulimia y anorexia nerviosa, todo aparejado a las situaciones que estaba viviendo. Bastante críticas porque llegaba un momento que yo, por dejar de comer tantas horas, me tiraba en el piso del dolor de estómago que tenía. Era impresionante. O tenía así esas sensaciones de desmayos, de que en cualquier momento me iba a caer en cualquier lado, pero no me importaba, seguía. Pensaba, eso me sacaba, del foco de comer en familia. Yo no podía comer en familia porque nadie tenía que ver lo que yo comía. ¿Sí? Entonces me aislaba de la gente. No iba a cumpleaños, trataba de evitar el tumulto de gente compartiendo algo, ¿sí? Porque si no se iban a dar cuenta y era un problema. Los días que comía, que me permitía comer, no comía como una persona normal. No me sentaba a la mesa a comer, comía al lado de la heladera. Para que tengan una idea, esperaba que nadie viniera, me metía la comida en la boca como podía y si escuchaba que alguien estaba caminando, que se estaba acercando donde yo estaba, corría. Y me ocultaba en alguna habitación, algún lugar. Así fueron muchos años, muchísimos años. Hasta que un día pasó una situación así, que estaba comiendo apurada porque no quería que me viera nadie, llego al baño y quería vomitar, me miro en el espejo y no podía creer lo que estaba haciendo. Estaba completamente transfigurada mi cara, no podía entender lo que me estaba pasando. Y digo, ¿qué voy a hacer? No soy yo, había visto un monstruo en el espejo. Yo con los dedos en la boca queriendo vomitar y era increíble, nunca me hubiese imaginado una situación de esa magnitud, nunca, nunca, completamente destruida. Y a veces pensás, ¿cómo salís de esto? Porque fueron muchas cosas. Uno ya lo superó todo, pero es triste. Y el tiempo fue pasando, había ido psicólogos también, me dijeron que no me podían ayudar porque yo en definitiva ya sabía lo que me pasaba. Tenía que vivir el día a día. El día a día era lo que me iba a ayudar a salir adelante. No, cada vez peor. Buscaba las salidas en algunos lugares que la gente me decía, como diciendo, no sé, anda al tarot, iba al tarot, hasta que encontré con una señora que hacía terapias alternativas, que ella a través de mi nombre y un péndulo me decía, o me ayudaba, o me hacía reiki. Hasta que un día ella me dijo, mira, Ceci, yo no te puedo ayudar más. Me dice, yo conozco un lugar, me dice, que es la iglesia, ¿por qué no vas? Porque yo no tengo cómo ayudarte a vos. Lo que tenés es muy fuerte y yo no te puedo ayudar.
Entonces, ella me dijo que viniera a este lugar. A razón de todo esto, con todo lo que me venía pasando, yo no podía dormir de noche. No dormía de noche, tenía insomnio, me despertaba sintiendo que me tocaban los pies. Sentía que me ahorcaban en los sueños, pero eran sueños tan vividos, tan reales, que pensaba que me moría en el sueño. Lloraba pensando de qué me iba a pasar mañana o dónde iba a ir, porque lloraba desesperada, no sabiendo dónde iba a ir qué iba a pasar conmigo en realidad, ¿no? Estaba desesperada buscando la solución a la situación. Me peleaba con mi familia. Venía mi papá de trabajar y yo me ocultaba porque no lo quería ver. Siempre eran discusiones, problemas familiares. Nunca tuve novio. Tenía 24 años hasta antes de llegar a la iglesia y nunca pude conformar una pareja, nunca pude relacionarme. Siempre era una salida y se cortaba. Nunca pude llegar más allá, nunca. Económicamente completamente destruida, porque más allá de que estudiaba y que tengo una profesión, no tenía cómo salir adelante. La plata se iba por cualquier lado. No había cómo salir adelante. De bueno que tenía. ¿De bueno? Las ganas de salir adelante por ahí. Solo. Solo. El buscar, querer, quién me podía ayudar. Um sofrimento que começou a los 7 anos. 7 años. ¿Hasta quantos anos? Y a los 24 que llegué a la iglesia. Bueno, como que você conheceu a Universal? Aquela senhora falou para você. Sí, esa señora habló Você, para mí. quando vino isso nas cadenas, Sí, hice las cadenas. Empecé los viernes. viernes, Empecé el día viernes, sí. Empecé por la liberación. perseverou. Perseveré, sí, sí. Como que se encontra hoje sua vida? O que cambiou? Primero tuve paz. Yo no dormía porque no tenía paz. Podía acostarme y ya el primer viernes pude dormir. Ya empecé a sentirme mejor. Después, a medida que iba pasando los viernes, porque viernes tras viernes había cambios, dejé de tomar las pastillas que yo tomaba. Empecé a valorarme como mujer, a quererme. No volví a meterme más los dedos en la garganta nunca más. Pude salir de la bulimia y de la anorexia, que es tremenda y es muy dolorosa. Logré a través de las cadenas valorizarme como mujer, quererme. Después de eso, hoy por hoy logré mi vida sentimental, que fue lo que me trajo a la iglesia. ¿Sí? Fue desde el comienzo de mi vida, que fue lo peor, desde el abuso sexual. Hoy tengo una vida bendecida con respecto a mi familia y a mi vida amorosa. Tengo un hombre de Dios a mi lado, soy mamá también de un bebé. En ese sentido estoy realizada familiarmente, que creí que nunca en la vida iba a tener una familia propia. Nunca creí que podía ser feliz. Y es el día de hoy que yo recomiendo que casarse es lo más hermoso que le puede pasar al ser humano, cuando se casa bien. Y la verdad que en ese sentido soy muy feliz. Económicamente soy una persona que no me falta absolutamente nada. ¿Sí? Estoy bien económicamente, estamos prosperando, gracias a Dios. Yo trabajo de mi profesión, de lo que estudié. ¿Sí? Estamos bendecidos, que es lo importante, porque cada uno trabaja de lo que le gusta y se siente realizado profesionalmente, que es lo importante, cosa que antes no me pasaba. ¿Sí? Hoy con mi familia, que en realidad familiares, de donde yo salí, la casa de mis papás, yo me llevo bien con mis hermanos, me llevo bien con mis padres. Yo puedo decir que realmente tengo una vida bendecida, mi vida cambió. Nueva. Completamente nueva. ¿Hace cuánto que usted está en la Universal? Hace 11 años. Espero que Dios la bendiga mucho más.